Trabajar en la depuración de la información bajo nuestro humilde punto de vista para poder tomar decisiones basadas en datos, tanto en la primera fase de esta digitalización como en fases posteriores ya con aplicación de la IA y demás, es importantísimo tener el dato limpio. Si al final metemos datos que no están depurados, lo que vamos a conseguir después son decisiones que van a estar también mediatizadas o sesgadas. Desde el punto de vista de grupo, nosotros estamos integrando la inteligencia artificial y las nuevas capacidades en todos nuestros procesos de negocio. Pensad que en un sector financiero asegurador como el nuestro, toda esta tecnología nos puede permitir dar un salto de gigante. Pensad lo que puede ocurrir en los contact centers o en procesos de operaciones o de servicio a cuidado de mayores. Es decir, esto es un salto muy brutal y nosotros en particular en Santa Lucía tenemos ya en marcha un proyecto para la implantación de Copilot, que está dando bastantes buenos resultados y que nos está permitiendo dar esos primeros pasos en la parte de inteligencia artificial. Y en particular en compensación, lo que estamos haciendo es utilizar IA generativa. Ahora, de momento, en la parte que tiene que ver más con la comunicación con nuestros compañeros y con la idea de utilizar un lenguaje muchísimo más, vamos a decir, amable y cercano para comunicarnos con ellos. Y por último, el principal mensaje que yo quería compartir con vosotros hoy, que bajo mi punto de vista, no importa cuánto de atrás estemos o cuánto de analógicos nos sintamos en cada una de nuestras compañías, no importa el tamaño de la empresa, lo que importa es tener un plan de acción para poder mejorar, para poder digitalizar y tener la pasión, ¿no?, y el empuje de poderlo llevar a cabo. Entonces, mi mensaje es ese, que no sintamos esto como algo lejano y muy complejo, sino que establezcamos un plan y nos pongamos manos a la obra, básicamente. Sí. Muchas gracias. Nos quedamos con ese mensaje de si quieres, puedes, ¿no? Eva, vosotros ya estáis en la siguiente fase, ¿no? Decía Lorena, están empezando ya con la inteligencia artificial generativa. Vosotros ya estáis usando modelos predictivos en inteligencia artificial. ¿Cómo lo estáis aplicando en vuestros programas de compensación y beneficios? Gracias. Bueno, nosotros el recorrido que ha comentado ya también lo hicimos nosotros, este recorrido, ¿no?, de intentar poner orden. Nosotros somos una compañía tecnológica, tenemos tanto ingeniería industrial como ingeniería digital. Con lo cual también trabajamos mucho por proyectos, ¿no? Y sí que es verdad que cuando abordamos la primera fase de todo el programa de compensación y beneficios había mucha desigualdad o mucho desequilibrio entre unas personas y otras, dependiendo un poco del sector, ¿no?, o del proyecto en el que estábamos. Nosotros hemos tenido que poner orden. Se puede, yo estoy de acuerdo con mi compañera, se puede, pero es complicado y hay que hacer un trabajo de resistencia y de gestión del cambio muy importante con las personas, en nuestro caso, ¿no?, que eran de la operación o del negocio, porque estaban acostumbrados a hacerlo de diferente forma, ¿no? Que ya sea talento quien tome, ¿no?, las decisiones de cómo van a ser esas revisiones salariales, cómo van a ser los ajustes en banda, cómo se van a definir esas bandas, es un tema no menor y donde hay que poner también mucho foco. Eva, nos hablabas un poco, resumen. Lo primero, sin luz la IA no funciona, ¿vale? Con lo cual tendríamos que tener un plan B, ¿no? Lo que decían, ¿no? Nosotros sí que es verdad que ya contamos con una estructura salarial que tiene que ver con la equidad, tenemos bandas, cada persona se posiciona en esa banda según su evaluación de desempeño y también según la aportación de valor que tenga la compañía, pero nosotros vamos a ir un paso más allá, como os comentaba, somos una empresa tecnológica. No hace falta que os cuente la dificultad que hay para atraer y fidelizar el talento en el sector tecnológico, con lo cual hemos ido un paso más allá y lo que hemos estado diseñando en los últimos 2 años, haciendo un foco muy importante en hacer planes de retribución individualizado, ¿vale?, que tiene que ver, obviamente, con la retribución salarial, pero también tiene que ver con muchos más aspectos para que esa compensación sea una compensación total, ¿vale? Y ahí sí que utilizamos la IA para analizar preferencias, gustos, también temas, se habla mucho de generaciones, yo creo que más de generaciones al final son momentos vitales, ¿no? Para poder analizar en qué momento vital está cada uno de nuestros trabajadores para poder hacer un paquete retributivo y de compensación total que esté justamente adaptado a esos intereses y esas motivaciones que tiene en ese momento, ¿no? Porque en el sector tecnológico al menos todos cobran muy por encima de convenio y
y no podemos ser diferenciales en ese aspecto, a no ser, obviamente, que estemos todo el tiempo inflacionando el mercado, que es un tema que no nos viene bien ni a nosotros ni a nuestra competencia, con lo cual tenemos que diferenciarnos en otros aspectos. Y como decía, utilizamos la inteligencia artificial para analizar no solamente datos que tenemos nosotros internamente, sino incluso datos de preferencias que publican nuestros trabajadores en redes sociales, y a través de esa información podemos hacer una oferta mucho más individualizada que cumpla realmente con sus expectativas en cada uno de los momentos. Ya no es lo que nosotros pensemos desde talento que quieren nuestros empleados, sino realmente lo que quieren ellos, y para eso la utilizamos. Muy interesante, ¿no? O sea, al final, beneficios adaptados a los momentos vitales. Y ahí, Carolina, me imagino que tú sabes mucho de esto, porque gestionas ahora mismo más de 30 países, ¿no? En toda EMEA entiendo que tienes una estructura pues, multicultural, una estructura muy diversa. ¿Cómo estáis ayudando vosotros desde Dragger a los equipos a implantar todas esas herramientas, ¿no? Que están entrando ahora, Copilot, herramientas de Data Analytics? ¿Cómo es un poco cómo les estáis ayudando en ese día a día? ¿Cuál es la clave para poder trabajar todo esto? Vale, hola a todos. Dragger ha sido una empresa que ha crecido orgánicamente, entonces desde Total Rewards lo que hemos hecho es identificar en qué fase está cada país, ¿vale? Para poder dar ese acompañamiento, y tenemos un mix. Tenemos países que están ya con Success Factor, otros en vía de, tenemos un modelo cloud generalizado, pero sí es verdad que estamos enfocando mucho la formación desde el punto de vista de Power BI, que es algo, no es novedoso, ya lo tenemos, pero es importante saber usarlo y saber cómo se puede ir comunicando con los diferentes lenguajes. Y también una vez tienes, pues, Power BI es la parte de visualización de datos, análisis de datos, luego saberlos interpretar con Copilot, ¿no? Con Copilot interno, y poder hacer reportes más rápido, predicciones de, oye, pues mira, estas áreas van a salir o hay mucha rotación, pues ir enfocando mejor de una manera más práctica y más rápida esas tendencias que necesitamos, ¿vale? Y específicamente en compensación contamos con el Talent Intelligence Tool, que no sé si lo conocéis, pero trabajamos con AON, para que en base a una tecnología de Machine Learning podamos tener datos predictivos, especialmente en esos países como países en África, Middle East o ciertos países de Europa, cuya participación en los surveys tradicionales de compensación no llega. Entonces, en base a ciertos criterios, a través del Machine Learning se hacen ciertas predicciones, ciertos análisis de comportamiento de patrones, y nos permite, pues, en Kenia, en Ghana, que son países pues que están muy emergentes, poder tomar decisiones salariales y dar ese acompañamiento, ¿no? Entonces, bueno, es una de las herramientas que nos ha facilitado desde Total Rewards para acompañar a los diferentes países, no solo España. Fenomenal. Rafa, vosotros en Alstom, ¿cómo estáis gestionando todo este diseño de nuevo modelo de compensación? Pues, bueno, buenos días a todos. A ver qué nos pasa. Yo creo que estamos en una fase, diría que parecida o justo un poquito después a lo que comentaba Lorena, ¿no? Nosotros también tenemos SuccessFactors como base de nuestra compensación, una solución cloud corporativa que nos permite tener esa solidez en los procesos, digamos, core, de revisión salarial o bono, objetivos, etcétera, y con eso, digamos, que es nuestra base para operar. Aquí, para mí, el mensaje claro, que lo hemos esbozado, es dato y auditoría de dato. Porque al final, tú lo has dicho de una forma muy elegante, se puede pensar, y estoy seguro que están pensando nuestros oyentes, cómo se puede decir, pero si tú pones en la coctelera unos datos muy malos, te va a salir un cóctel muy malo, ¿no? Entonces, eso digamos que es nuestra base. Luego, sobre esta base, montamos un sistema también de Power BI que tenemos internamente, que se llama ClickSense, que yo diría que lo más importante es que nos permite tomar acción en los procesos, en estos procesos grandes. Es decir, este sistema nos permite visualizar dentro de las revisiones salariales lo que está ocurriendo en directo, lo cual nos permite tomar acción y acción correctiva para nuestros managers o directores de recursos humanos, etcétera, en el cual podemos decir, oye, el nivel X, estamos viendo que puede haber que estás poniendo incrementos de performance mayores a los performance más bajos o que tienen unos recorridos más altos. Entonces, todo eso nos permite también guiar a los managers y guiar a los departamentos de recursos humanos y tomar esa acción en directo, que yo creo que aquí al final
Muchas veces cuando hablamos de Power BI, análisis, siempre decimos análisis, análisis, pero también yo creo que lo que tenemos que hacer es tomar acción sobre esos datos, ¿no? O sea, al final las herramientas de inteligencia artificial que están llegando y también están llegando en Alstom, ¿vale? Nosotros estamos ahora con un piloto de ChatGPT y otro de Copilot, el de Copilot más pequeñito, que yo creo que nos pueden llevar a digamos, nuevas fases, pero con estos datos ya una vez establecidos. Bueno, habéis contado casos muy interesantes, ¿no? Y realmente se está aplicando la inteligencia artificial, el data analytics a esta transformación de la retribución, pero supongo que detrás de todos estos casos también hay aprendizajes, ha habido complicaciones, ¿no?, a la hora de implantarlo. Rafa, tú estabas justo ahora hablando de esa solución GPT local que habéis diseñado, estabas hablando de la importancia de tener datos de calidad, porque si no, el análisis que hagas pues no te sirve. ¿Cómo estáis vosotros? ¿Cómo os estáis asegurando de que esto realmente funcione bien? ¿Qué retos os habéis encontrado por el camino? Yo creo que aquí al final el reto es como todas las empresas, bueno, quizá vosotros estáis un poco más avanzados por lo que he visto, pero es verdad que casi todas las empresas estamos esperando, ¿no?, digamos, a que se abra esa compuerta de la inteligencia artificial. Entonces, nosotros realmente, nuestros, digamos, dos pain points principales serían, pues, al final lo que llamamos de alguna manera transparencia algorítmica o la ausencia de ella. Es decir, meto el dato en la black box y pese a que mi gente de sistemas me asegura que este dato no sale por ninguna otra parte de la organización, todavía no existe la segunda parte, que es esa desconfianza cultural que tenemos en cuanto a, vale, yo meto el dato aquí, pero ¿por dónde sale? Este bichito está hablando por boca de la compañía para todos, ¿no? Yo creo que eso al final es nuestro mayor reto, es precisamente ese, es entender nosotros mismos cómo funciona para poder estar confiados de que el output vaya a ser un output en el cual podemos confiar. Es cierto que podemos hacer pasos previos, ¿no? Hay que tener un poco mentalidad de startup aquí, un paso previo con, al final, oye, hago un pilotito y ya lo escalaré una vez vea las respuestas, supervisando las respuestas que da esa IA, ¿no? Yo creo que estamos ahí en nuestro caso. Perfecto. Lorena, vosotros en Santa Lucía, ¿cuál dirías que han sido los principales aprendizajes que os habéis enfrentado? Pues hablábamos justo antes de empezar la mesa de clarísimamente el componente cultural. Es decir, al final, en cada una de nuestras organizaciones o nuestros grupos empresariales tenemos una configuración de países, de negocios y de tendencias y de personas y de, al final, clústeres demográficos, ¿no?, que tenemos que estar muy atentos de lo que tenemos en casa para que ese componente cultural, lejos de suponer un freno, incluso nos ayude a que todas estas cosas calen y funcionen. La obsesión que yo tengo con todos estos temas es, lo primero, tener claro el propósito, el por qué y el para qué. Al final, sería un error vernos inmersos en una propuesta o en un proyecto tecnológico con una inversión tremenda que al final se convierta en un fin en sí mismo, ¿no? Y la tecnología no es eso, la tecnología es un medio que lo que nos tiene que ayudar es a ser muchísimo más eficientes en la implantación de las soluciones y en el ganar velocidad de todo eso. Desde nuestro punto de vista es muy importante el aprendizaje y el entrenamiento previo. Creo que hay que identificar claramente cuáles son los gaps que tenemos que cubrir en cada una de nuestras organizaciones y a partir de ahí que igual que ya hicimos, pues veo a varios de aquí que estuvimos en aquellos primeros pasos de la implantación de un SAP HCM que nos parecía como algo muy impresionante, después el cloud, ahora la inteligencia artificial y lo hicimos de una forma ordenada y natural y haciendo que al final todo esto nos ayude a la gestión de personas, ¿no? No olvidemos que recursos humanos en general es negocio y compensación en particular por nuestra vinculación en cuenta de resultados y en que al final el trabajo que nosotros hacemos moviliza la partida más importante de la cuenta de resultados y es una fortísima inversión para cualquier entidad. Bajo mi humilde opinión también, está claro que la inteligencia artificial nos va a permitir aprender más rápido, ser capaces de llegar con muchísimo mejor y de una forma mucho más centrada y focalizada a las soluciones que necesitamos. Vamos a ser más certeros en la hiperpersonalización de nuestros modelos, vamos a poder ofrecer mejores paquetes a nuestra gente, pero mi opinión es que la clave de una buena política retributiva está en su diferenciación frente a nuestros competidores. Teniendo en cuenta lo que decía también Rafa, al final si todos utilizamos unos medios
similares y nos enfocamos a hacer las mismas cosas, resultará que habré perdido ventaja competitiva. Y yo creo que ahí la importancia es no perder de vista el propósito de cada una de las políticas y la especificidad de cada uno de nuestros negocios, de nuestras pirámides de población y de cómo nosotros queremos seguir evolucionando en materia de retribución. Y por último, estar muy atentos también a los límites regulatorios. Lo que nosotros pensamos al respecto es que ninguna herramienta tecnológica en sí misma es peligrosa, lo peligroso es los fines para los que lo queramos utilizar, cómo lo hagamos y la responsabilidad que también nosotros como gestores de personas en cada una de nuestras organizaciones tenemos que asumir y poner en bandera para que sean soluciones, pues como ya pasó con otro tipo de herramientas en el pasado, que lejos de ser algo negativo se conviertan en cosas buenas y positivas para la gente. Y sería un poco mi resumen. Fenomenal, un poco el no dejarse llevar, ¿no?, por las modas, ni ahora viene la inteligencia artificial, vale, ¿cómo lo aplicamos, ¿no? Tal cual. Y cómo voy a sacarle yo partido a eso. Eva, en tu caso, ¿qué barreras culturales o técnicas os habéis encontrado en este proceso de personalización que nos contabas? Vale, bueno, yo creo que la inteligencia artificial no es una moda, ¿vale? Así que sí que es verdad que en tecnología ha habido otras, no digo que no, pero en este caso no lo es, y además es una revolución que va tan rápido que vamos a tener que ser muy ágiles a la hora de adaptarnos, ¿vale? Porque si no nos vamos a quedar fuera. Es verdad que hay una primera parte que es muy importante, el tema de los datos. Compañías que no estaban preparadas a nivel de datos pues van a ser más lentas en la adquisición y al final en poder sacarle todo el potencial a la inteligencia artificial. En nuestro caso, las resistencias van un poco, somos una tecnología, con lo cual resistencias culturales a la tecnología no tenemos, o sea, lo llevamos un poco en nuestro ADN, pero sí tenemos muchos temas de seguridad, muchos miedos con respecto a la seguridad y muchos temas también regulatorios importantes, ¿no?, que a veces nosotros mismos nos planteamos ese freno, ¿no?, internamente, ¿no?, sobre todo porque trabajamos con temas muy confidenciales, que es verdad que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Creo que hay que tener mucho cuidado, pero nosotros tenemos que ser los protagonistas y los que llevemos la voz cantante y que al final pongamos un poco el sentido común. ¿Por qué? Porque ahora mismo a nivel usuario el 80% de las personas utilizan inteligencia artificial. O le das esa alternativa de hacerlo con un sistema que esté controlado y securizado dentro de la compañía, o tus datos van a acabar saliendo, ¿vale? Esto no quiero dar miedo por ahí, pero que sepáis que o lo ponéis interno o todos los datos de la empresa acabarán en el ChatGPT, que hace con ellos lo que buenamente le parece, ¿no? Pero teniendo en cuenta esto, ¿vale?, también hay que, obviamente, trabajar, ¿no?, lo que es la gestión del cambio, ¿no?, la adquisición de la inteligencia artificial y también un poco el miedo, que yo creo que cada vez menos, también es verdad, pero existe sobre me va a quitar el trabajo, no me va a quitar el trabajo, lo que va a hacer es que al final podamos dedicarnos, las personas que nos dedicamos a talento, al tema más humano y la parte más de análisis, ¿no?, y de potencia, ¿no?, de poder sacar conclusiones, personalizar, tomar decisiones con una información mucho más certera, lo podemos tener. Y ahí, pues las claves, pues cada uno conoce su organización y yo creo que cada uno sabe cómo abordarlo. En nuestro caso ha sido a través de pequeños proyectos donde de forma muy ágil se puedan ver los resultados de forma rápida, ¿no?, y también poder tomar decisiones de esto me funciona, esto no, ir trabajando ahí también un poquito la resistencia con esos mini proyectos, que efectivamente no es la panacea y todavía queda mucho por abordar, ¿no?, y mucho por avanzar, pero hay que empezar a hacerlos ya. Justo a eso me refería, ¿no? Es como a lo loco ponerte a trabajar en ello, pero sí empezar a hacer ya, ir dando pasos, ¿no?, y ver de qué manera se puede trabajar de una forma segura. Totalmente. Y que aporte a la organización. Carolina, vosotros en vuestro caso, ¿cómo habéis gestionado todas estas resistencias? Entiendo que a nivel de cultura, ¿no?, como ya adelantabas antes. Sí, es decir, yo, y esta es una opinión personal, creo que entre más avanza y crece la inteligencia artificial, el acompañamiento humano se hace más importante. Es verdad que encontramos gente como usando ChatGPT como psicólogo, ¿no? Y seguramente te va a dar las megas teorías y el mega enfoque, ¿no? Pero todavía como seres humanos, empleados, personas en nuestra parte profesional y personal no estamos preparados para esa conexión, ¿no?, con una máquina. Entonces es ahí donde el upskilling de nuestros managers se hace tan importante y es en el cual nosotros tenemos el foco, ¿no? Y si es verdad, como mencionaba Eva, es hacer el estudio demográfico de qué
personas tienes en la organización, en qué momentos vitales, generacionales, y adaptar todo ese tema de microlearnings, workshops, acompañamientos para líderes, para que sean los promotores de todas las actividades que estamos realizando en pro de esa transformación que necesitamos, ¿no? Y nos encontramos con países que todavía son muy conservadores y que todo eso tiene que ser canalizado a través de los managers. Nos encontramos empleados en otros países que necesitan tener esa cercanía o que prefieren que sea más digital. Pues el saber adaptar eso combinado con toda la diversidad cultural es un reto, pero es muy interesante y creo que es de vital importancia para que la implementación de toda la inteligencia artificial, sea mayor, menor o al nivel que sea recibido con apertura y sin miedo, porque nos encontramos todavía con la reticencia de decir, bueno, pues esto lo he hecho a través de ChatGPT o de Copilot, porque parece que como que nos hace menos listos, ¿no? Entonces, todo ese cambio de mindset creo que es importante que lo tomamos en cuenta y es donde estamos haciendo el foco a nivel interno en Drager. Y lo hacemos, damos un framework global para que luego sea adaptado a nivel local. Pues muy interesante. Al final, todos estos cambios de los que estáis hablando, ¿no? La formación, la personalización, lo que hacen es buscar un propósito común, que es el bienestar de los empleados, ¿no? Al final lo que queremos conseguir son personas contentas en las organizaciones. Carolina, vinculado con todo esto que nos estabas contando, ¿cómo estáis trabajando esa parte más del bienestar? Pues para nosotros antes ya era como muy físico, ¿no? Muy conexiones con gimnasios, que haya esa parte física. Y ahora estamos en un enfoque 360, ya no solo lo físico, sino también lo financiero, emocional, social, psicológico. Y a través de eso, pues estamos ayudando, pues desde cosas como finanzas para dummies, porque con toda el VUCA environment que tenemos a nivel económico, pues las finanzas personales, el estrés que te puede suponer eso, pues afecta también en la productividad del empleado, por lo que es importante tener ese enfoque también. Aparte, dentro de la figura de los HRBPs que tenemos, hemos reducido todo este trámite administrativo para que tengan un acompañamiento mayor y poder detectar a tiempo situaciones que pueden ser recuperables. Por ejemplo, en el 2023, empezamos a tener una rotación de 14%, que para la empresa es bastante alto, ¿vale? En un área específica, y nos dimos cuenta que no era un tema salarial, porque se iban por 1.000 euros más por el mismo salario, y nos dimos cuenta que era la falta de career path. Pues entonces desde Total Rewards tuvimos que hacer un proceso y se ha reducido en menos de 2 años al 5%. Entonces te das cuenta, y eso ha sido detectado por los HRBPs. Entonces, toda esa figura de acompañamiento le damos mucha importancia también, y el liderazgo para las mujeres, cómo afecta el periodo o el ciclo menstrual en todo el estrés que tenemos en la empresa o que hay, y cómo le afecta a nivel metabólico, para que los managers sepan de gestionar este tipo de situaciones. Pues así, perdón que el tiempo lo estoy viendo aquí, bueno, y no quiero. Tenemos un poquito más. Vale, perfecto. Pues eso, que nos estamos enfocando en diferentes acciones y lo estamos adaptando tanto a un framework global y lo vamos adaptando a nivel local. Pues muy interesante, Carolina. Eva, hablaba Carolina de un tema que para vosotros es importante, es la rotación, ¿no? Tú estás en un sector tecnológico donde hay mucha rotación, sin embargo, conseguís mantener las cifras bastante bajas, ¿no? ¿Cómo lo hacéis? Es un sector con una rotación muy alta, normalmente está por encima del 13. Sí, ponías cara un poco rara cuando has dicho lo del 13. Sí, el 13, digo, bueno, pues no está mal, no está mal para el 13, no está mal. Nosotros efectivamente logramos mantenerla por debajo del 10, llevamos 2 años con una rotación cercana al 9, que efectivamente está 4 puntos por debajo del sector, con lo cual estamos muy contentos. ¿Cómo lo conseguimos? Bueno, pues siempre pensando en el siguiente paso. Estábamos antes la hablaba con Rafa, nosotros siempre estamos pensando en el otro, qué más podemos hacer, qué más podemos aportar, ¿no? Y de qué forma conseguimos que los perfiles, las personas que trabajan con nosotros, quieran seguir haciendo su desarrollo profesional dentro de Grupo Huesía. Cuando sabemos que son inquietos por naturaleza, con lo cual sabemos que van a querer cambiar, queremos que cambien dentro. Entonces ahí tenemos una figura parecida, ¿no? a los business partners. En nuestro caso son gestores de carrera. Los gestores de carrera tienen un enfoque mucho más hacia las personas que hacia el negocio, aunque sí que es verdad que siguen teniendo una sensibilidad de negocio, pero lo que se dedican es a acompañar, a entender
cuál es el desarrollo profesional que quiere cada uno de nuestros profesionales, hacerle ese desarrollo profesional a medida y a favorecer cuando esta persona quiere cambiar, ¿no? Y ahí también hubo que trabajar mucho con los managers para entender, esta persona no es tuya, este trabajador no es tuyo ni de tu proyecto, este trabajador es un trabajador que es dueño de su propio desarrollo, de su propia carrera profesional, con lo cual en cualquier momento que quiera cambiar, nosotros le vamos a ayudar a que haga un reskilling, un upskilling, a que cambie radicalmente su carrera profesional sin ningún problema. Y después trabajamos también muchísimo en el bienestar, más allá de los programas que yo creo que ya los compartimos todo, ¿no? De Bienestar 360, tenemos un programa que se llama Ciclón, a través del cual vinculamos a las personas entre ellas y con la compañía. Tenemos diferentes actividades, desde los días sin cole, que siempre hacemos actividades para los niños, los traen a la oficina, les hacemos talleres de simulación, ciberseguridad, cosas que hacemos en la compañía, o incluso lo llevamos a la granja, hacemos actividades para ellos. Tenemos también, obviamente, pues, torneos de pádel, tenemos carreras de bicicletas, o sea, adaptamos, participamos también en carreras. Al final es encontrar, ¿no?, dónde están los intereses y darles esa opción para que sea un momento para conectar. Más ahora, ya sabes que con el trabajo híbrido o el teletrabajo, nosotros en las tecnológicas pues va un poco por la oficina, con lo cual ese vínculo que antes se hacía en la oficina, pues la verdad que es más complejo, con lo cual tenemos que encontrar fórmulas de conexión y de compartir que vayan más allá de lo que es el día a día profesional. La personalización llevada al máximo. Todo lo que quieran. Si hay alguien aquí técnico que quiera que quiera trabajar, me escribe, ¿vale? Que os lo personalizaremos al máximo. Fenomenal. Vosotros, Lorena, en Santa Lucía, ¿cómo lo estáis haciendo, ¿no? ¿Cómo este aspecto, cómo lo estáis gestionando? Pues yo vuelvo un poquito atrás en lo que os decía de la importancia que ha tenido para nosotros el componente cultural y el entender que hasta el año 2018 pues las prácticas en materia de compensación y de bienestar pues quizás estaban en un estadio un poquito previo, y a partir de ahí nos pusimos a trabajar el tema de compensación al primer nivel de la compañía. Es decir, las decisiones que se toman en materia de compensación se revisan con el primer ejecutivo y con el consejo. Eso lo que nos da es muchísima capacidad de llegada y la posibilidad de trasladarle a nuestros managers que esto no es optativo. Es decir, que aquí hay una serie de capacidades clave que son exigibles a cualquier persona que tenga responsabilidades sobre un equipo de personas, y desde el equipo de recursos humanos lo que tenemos que hacer no es tanto ese soporte más de antiguamente, de estar en todo momento pendiente, sino más bien hacer que todas esas capacidades clave calen de verdad en los managers, tanto en los de compensación como en los genéricos, y que a partir de ahí sean ellos nuestros mejores sponsors. Yo, si de algo estoy orgullosa en el tiempo que llevamos trabajando en esto, es que a día de hoy tenemos un mini ejército, como digo yo, de compensadores, de más de 150 personas capacitadas y preparadas para tomar decisiones en materia de compensación global, igual que lo haría mi equipo. Es decir, para nosotros esa parte ha sido clave en la implantación y en la capacidad de tomar estas decisiones de manera escalada. Relacionado específicamente con la inteligencia artificial, estamos en un momento en el que el plan que tenemos es utilizar la analítica predictiva para ser capaces de predecir pues, esa posible fuga de talento. Es verdad que nosotros en la matriz aseguradora tenemos una situación privilegiada en la que prácticamente no hay rotación, pero en otros ámbitos de negocio, como en el negocio funerario o nuestros compañeros de digital en la transversal, pues sí que sufrimos también de este problema, y por tanto la idea sería utilizar estas nuevas capacidades para poder anticiparnos. Pero dicho eso, también tengo una obsesión al respecto de este tema, y es que más allá de que los algoritmos nos permitan ser muy potentes a la hora de anticiparnos, las decisiones se seguirán tomando de la misma manera en términos de los algoritmos nos propondrán qué es lo que podemos o qué es lo que tenemos que hacer, pero siempre va a haber un ser humano supervisando que esas propuestas tienen una lógica y tienen un sentido de aplicación en cada uno de los negocios y una dirección, ya sea la de compensación, la de talento, la que toque en cada momento, pendiente de que se están cubriendo los principios básicos y el propósito de nuestra política retributiva. Y creemos que eso, al final, es el uso responsable de la inteligencia artificial. Y luego, en materia de bienestar, 100% de acuerdo con mis compañeros. Yo creo que es importantísimo ese cuidado global y de mejora continua y de innovación. Y en nuestro caso concreto, y también por el tipo de compañía que somos un grupo con matriz aseguradora, como os decía, el bienestar emocional y la salud mental de las personas, ¿no? Creo que es un tema que vamos superando ya, pero que estuvo
tremendamente estigmatizado durante mucho tiempo. Yo creo que ahora con naturalidad somos capaces de hablar de cómo cada uno de nosotros estamos y nos sentimos pues ante un pico de estrés, ante un momento en el que esté pasando algo en casa y no tenemos vergüenza de decirlo de forma abierta y que esa fragilidad, ¿no? o ese ser humano, lejos de ser una debilidad, sea una fortaleza. Yo creo que ahí también tenemos mucha responsabilidad nosotros. Y en esa línea lo que tenemos es un programa de cuidado integral, no solo para el empleado de la compañía, sino para toda su familia, en el que tenemos a disposición un servicio de atención psicológica 24/7, de manera que si alguno estamos en ese pico de estrés y lo necesitamos, sabemos que tenemos siempre permanentemente a alguien con quien hablar. Y yo diría que de la parte de bienestar eso sería quizá lo más diferencial. Pues muy interesante. Nos vamos a meter ya en el último bloque para hablar de la Directiva de Transparencia, ¿no? Es verdad que han salido muchos temas, hemos hablado de la personalización, hemos hablado de beneficios, hemos hablado de formación, de comunicación, por supuesto de datos, y todo esto pues, está muy vinculado, ¿no?, con la Directiva de Transparencia. En Alstom, Rafa, ¿tenéis algún proyecto que estéis trabajando vinculado con todo esto? Sí, la verdad que la Directiva Europea de Transparencia al final nos supone un reto, yo creo que a todos, o por lo menos a muchos de los que estáis aquí, estaréis en áreas de compensación, pues nos supondrá mucho más trabajo, yo creo, a todos. Entonces, bueno, en Alstom donde nos estamos apalancando un poco es en intentar hacer las cosas bien antes de que llegue, ¿vale? Para bueno, cuando llegue efectivamente habrá todas las necesidades de reporte, etcétera, pero tendremos una, digamos, base buena en ese sentido, ¿no? Para ello nos apalancamos un poco en nuestra herramienta de Power BI en ClickSense, como antes hemos visto, ya que dentro de las propias revisiones salariales podemos, digamos, ejercitar la acción antes de que se produzca el problema, ¿vale? Yo creo que ese es un poco lo que vemos en un sector industrial como es el nuestro, muy masculinizado. Para nosotros es esencial el poder al final mantener a raya cualquier posible desviación que se produzca, ¿no? Entonces, bueno, pues para ello tenemos combinada la herramienta que tenemos, los dashboards que nos aplican en la revisión salarial, donde podemos evaluar los incrementos por performance y por género, etcétera. Eso nos da ya una primera base de acción y luego además tenemos dashboards específicos en cuanto a brecha de género, que la verdad que tenemos una brecha de género agregada para el personal de, digamos, white collar, bastante baja, en torno al 1 y pico %, lo cual estamos ya en unos entornos muy buenos y básicamente nos apalancamos en esos informes para poder ofrecerles la información en directo a los managers, a los directivos y que puedan cumplir con los objetivos que son objetivos de compañía de bajar esta brecha en los casos en los que los haya. Lorena, ¿vosotros cómo estáis enfocando la directiva? Pues como dice Rafa, tratando de anticiparnos también, es evidente que esto viene y no solo por eso, nuevamente otra de las obsesiones que yo tengo es tratar de utilizar todo lo que nos ha venido en materia de regulación como una oportunidad, no tanto como un tema de compliance, sino que nos ayude a mejorar cosas que no estábamos haciendo del todo bien. En nuestro caso, diría que principalmente 3 temas. El primero, una mayor coordinación y total alineamiento entre las propias áreas que trabajamos en esto, el área de relaciones laborales, organización, compensación, nuestra gente de reporting de CSRD o de LEINF. Todo ello tiene que estar funcionando bajo una misma sintonía y orquestado y trabajado de manera absolutamente coordinada. En segundo lugar, diría que es muy difícil que exista una brecha cero, es decir, lamentablemente y por situaciones cada uno en sus compañías, las que correspondan, tenemos que seguir muy enfocados a la justicia retributiva y a que esto de verdad sea un hecho. Y en ese sentido creo que tener unos sistemas muy robustos de valoración de puestos y de evaluación de desempeño nos van a ayudar no solamente a esa justicia retributiva, sino que en caso de que existan algunas diferencias, poderlas explicar. Aquí hay una parte, yo creo, muy relevante de que seamos muy fuertes y muy capaces de calcular adecuadamente los datos, pero que también sepamos aproximarnos y contarlos de la forma adecuada, ¿no? Y por último, y me parece también muy relevante, al menos en una compañía con nuestra historia, donde la parte cultural pesa mucho, el tema de la comunicación. Nosotros, después de hacer mucho análisis y de reflexionar mucho sobre ello, pensamos que es conveniente dar información abierta a todos nuestros compañeros de cuánto ganan, de cuánto significa eso respecto al mercado y de cuánto significa eso respecto a las mismas personas que dentro de la organización hacen el mismo trabajo.
Y yo siempre digo que prefiero tener a un grupo pequeño de compañeros cabreados por su retribución que a 12.000 potenciales mosqueados por situaciones que a lo mejor no son objetivas. Entonces creo que el tema de comunicación es tremendamente importante. A raíz de eso también y tratando de utilizar también nuevas capacidades de inteligencia artificial, lo que estamos haciendo ahora es un proyecto muy chulo que lo hemos llamado Propuesta de Valor, que está estructurado en 3 fases. La primera, como os decía, ya está superada, es ese informe de compensación para los 12.000 empleados del grupo a golpe de clic. La segunda tiene que ver con meter en la propuesta de valor todos los intangibles que ofrecemos en cada una de las entidades del grupo y ser capaces de completar, digamos, esta información. Y la tercera es, intentando explicarlo fácil, poner nuestras propuestas de valor en comparación con los clústeres demográficos que nos salgan con la utilización de la IA e identificar principalmente 2 cosas. ¿Cómo hemos sido de eficaces en configurar esas ofertas? Nosotros hemos pensado que teníamos gente de digital, de gestión de activos, comerciales, y resulta que lo que tenemos son hombres y mujeres, mayores y menores de una cierta edad, con hijos, sin hijos, con problemas personales. Entonces, ¿cómo cruza esa propuesta de valor más paternalista o más dirigida que hemos montado con lo que en la vida real al final somos, ¿no?, como seres humanos, e identificar recorridos de mejora para hacer la cobertura del gap en caso de que se produzcan? Fenomenal, muy interesante este concepto de justicia salarial. Eva, Carolina, nos quedan un par de minutos. Eva, vosotros, ¿cómo estáis trabajando, ¿no?, un poco vinculado con toda esta preparación de las bandas, ¿no?, esta justicia salarial? ¿Cómo lo estáis trabajando en Noesia? Pues estoy de acuerdo con Lorena, es fundamental tener unos criterios claros, trabajar con unos sistemas robustos de desempeño. Al final tienes que poder explicar, ¿no? A mí el tema de la comunicación me parece un tema fundamental. Tienes que poder explicar por qué hay esas diferencias salariales, ¿no? Y es un tema que vamos a tener que dar muchas explicaciones, por lo menos en nuestro caso, no me cabe duda, que en cuanto las publiquemos, es verdad que nosotros brecha tenemos muy bajita, hacemos estudios salariales, tenemos auditoría además salarial anualmente, o sea que esa parte la hemos ido trabajando y la tenemos. Ahora lo que nos toca prepararnos es para cuando eso sea pues conocido, y no solamente conocido de café, ¿cuánto ganas tú? ¿Cuánto gano yo? Es que hacemos lo mismo, deberíamos ganar igual, no, sino ya que esté publicado, que igual nos puede venir bien. A veces da un poco de miedo, ¿no?, compartir toda la información, pero puede ser la forma, ¿no?, de evitar que el descontento sea generalizado y solamente estén unos. Pero bueno, yo creo que aquí hay que tener mucho discurso, hay que ser muy realista y tener los criterios muy claros para poder trasladarlo, porque si no, es verdad que se puede generar un descontento y en nuestro caso descontento es automáticamente rotación. No pasan ni 2 días al estar descontento y a rotar, porque las oportunidades del mercado son muchas y muy variadas, con lo cual en ese discurso vamos a tener que trabajarlo especialmente. Y Carolina, ¿alguna última aportación desde tu experiencia? Sí, o sea, yo creo que compliance, cuando viene la palabra compliance es como algo impuesto, ¿no? Pero es una oportunidad súper buena para que tengamos ese refuerzo estratégico en materia de equidad y transparencia, y que podamos, pues lo que decían los compañeros, poder tomar decisiones basadas en datos que puedan beneficiar a nuestros empleados a nivel retributivo, vamos, pero totalmente alineado con ellos. Pues muchas gracias, ya nos hemos quedado sin tiempo, a pesar de los contratiempos yo creo que hemos conseguido salvarlo bastante bien. Muchísimas gracias por vuestras aportaciones, súper interesante. Gracias a Factor Humano y nos vemos el año que viene. Muchas gracias. Muchas gracias.